La boda fue silenciosa. Sin votos, sin invitados, solo un bolígrafo, un contrato y el suave zumbido de las luces fluorescentes en el armario del conserje. Scarlett Rhodes nunca imaginó que el imperio de su padre se reduciría a esto: casarse con un desconocido en una trastienda polvorienta bajo su propia empresa. Su firma se secó junto a la de él en el documento de matrimonio de emergencia, sin que sus ojos se cruzaran con los de él. Él se quedó inmóvil, como una piedra. Sin preguntas, sin expresión alguna, solo un leve asentimiento. Estaba hecho. El sistema de defensa de Rhodes se estaba desmoronando. Su padre, el general Thomas Rhodes, había construido la empresa con determinación, brillantez y precisión militar. Cuando murió repentinamente, Scarlett asumió el cargo con confianza, capacidad, pero rodeada de lobos. Ahora, a solo unos días de una adquisición corporativa liderada por accionistas corruptos y supuestos intereses militares, había descubierto una cláusula extraña en los estatutos originales de la empresa. Solo un director ejecutivo casado puede conservar el control de voto en tiempos de liderazgo disputado. Una política de legado ridícula, pero vinculante. Necesitaba a alguien urgentemente. Alguien sin ambición, lealtad ni siquiera una presencia real en la empresa. No un ejecutivo, ni siquiera un gerente. Así que eligió a Caleb Grant. El conserje. Vaciaba las papeleras del tercer piso todas las noches sin decir palabra. Siempre desaparecía antes de las reuniones matutinas. Nada de redes sociales. Nada de quejas de RR. HH. Solo silencio. Scarlett no sabía qué esperar cuando le preguntó. Quizás confusión. Quizás resistencia. En cambio, dijo, asterisco. Si eso te mantiene al mando, firmaré, asterisco. Nada más. Ahora, de pie frente al armario del conserje, con la tinta aún fresca en su licencia de matrimonio falsa, Scarlett sintió la primera grieta en su control cuidadosamente construido. Harper, su asesor legal y único amigo de verdad, se apoyó en la pared del pasillo, con los brazos cruzados. Scarlett, esto es una locura. Ni siquiera sabes su apellido. Ahora sí, dijo secamente. Grant. Harper entrecerró los ojos. Hay algo raro en él. No se inmutó. Ni una sola vez. ¿Quién reacciona así al casarse con su jefe multimillonario? Scarlett no respondió. Porque al lavado de la verdad no le importaba quién era. Todavía no. Era una protección legal. Nada más. Pero esa noche, al regresar a su ático y abrir la puerta de un apartamento en completo silencio donde Caleb era técnicamente su marido, lo encontró ya allí, sentado en la oscuridad, con la espalda recta, todavía con su uniforme de conserje. Sin luces encendidas, sin maletas preparadas, solo esperando. ¿Siempre te sientas a oscuras?, preguntó, accionando el interruptor. No me gusta que me vean a menos que sea necesario, dijo. Scarlett dudó. Mira, no me importa lo que hagas, Caleb. Solo mantén la cabeza gacha y no hables con nadie. Esto no es real. Asintió. Pero algo en sus ojos cambió. Un destello allí, y desapareció. Mientras tanto, asterisco. En los fríos pasillos del Capitolio, el senador Victor Langston bebía bourbon en su despacho privado, mientras sus ojos escudriñaban un expediente confidencial, recién entregado por un contacto del Pentágono. Estaba marcado como Caleb Grant. Estado. Fallecido. Unidad Sombra 6. Clasificado. Asterisco. La sonrisa de Víctor no llegó a sus ojos. Así que, después de todo, el fantasma estaba vivo. Scarlett nunca creyó en fantasmas. No de los que rondaban las casas antiguas, al menos. Pero mientras veía a Caleb desaparecer en la habitación de invitados, sin pasos ni vacilación, se dio cuenta de que había algo inhumano en su forma de moverse. El falso matrimonio le había dado unas semanas de control sobre los sistemas de defensa de Rhodes. Tiempo suficiente, esperaba,
para superar al senador Victor Langston y a la coalición que intentaba expulsarla. Pero el verdadero problema no era la política. Era la guerra, que se gestaba silenciosamente en el interior de su empresa. Acceso no autorizado a esquemas de armas. Brechas en servidores de alto nivel. Renuncias repentinas de ingenieros clave. Algo no iba bien. Y cuanto más miraba, más parecía un sabotaje. Aún así, nada de eso lo explicaba. Él, Caleb Grant, de día, era invisible. Nunca hablaba con el personal, evitaba las cámaras de seguridad y cumplía con sus tareas de limpieza como un reloj. Pero por la noche, cuando creía que nadie lo veía, Scarlett empezó a fijarse en los detalles. Nunca cerraba con llave la puerta del dormitorio. Nunca dormía más de 3 horas. Y cada objeto que tocaba, armarios, sillas, pomos de las puertas, lo dejaba exactamente como lo encontraba. Como un soldado. O como un hombre entrenado para desaparecer. Una noche, Scarlett volvió a casa y encontró a Caleb en la cocina. No estaba cocinando, solo de pie, completamente quieto, mirando la televisión que había silenciado. En la pantalla había una noticia de última hora. Un convoy de vehículos de inteligencia estadounidenses había sido derribado en el extranjero. Una víctima mortal confirmada. El coronel Mason Vance. ***, las manos de Caleb estaban tan apretadas sobre la encimera que las venas de sus brazos se le hincharon. Scarlett se quedó paralizada, observando. «¿Lo conocías?», dijo en voz baja. Caleb no se movió. «Era mi oficial al mando». «¿Desde cuándo?», preguntó, acercándose. «¿Antes de que trabajaras aquí?». Se giró lentamente. «Antes de que dejara de existir». Scarlett contuvo la respiración. «¿Qué quieres decir?». Caleb simplemente pasó junto a ella, sin decir una palabra más. Pero esa noche, hizo algo que no se había permitido en años. Rompió el protocolo. Realizó una verificación de antecedentes privada, usando la autorización de su padre para indagar en la vida de Caleb. Y lo que encontró la dejó helada. Había 3 versiones de su historial militar. Todas contradictorias. Todas censuradas. Una decía, muerto en combate. Otra lo catalogaba como, mi año permanece. ¿Y la tercera? Se suponía que la tercera no existía. Hacía referencia a algo llamado ***, unidad sombra 6. ***, sin expediente. Sin historial. Solo un nombre en clave y una sola nota. Todos los activos dados de baja. Proyecto disuelto tras incidente clasificado. ***. Las manos de Scarlett temblaron al cerrar el expediente. ¿Quién? ¿Era? ¿El hombre con el que se había casado? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un sótano insonorizado bajo la propiedad privada de Langston, una llamada cifrada cobró vida. Un hombre con una chaqueta rota y sangre en las mangas apareció al otro lado. «Señor», dijo con voz áspera. «Lo encontramos». Langston se inclinó hacia adelante. «¿Dónde?» «Sistemas de defensa Rhodes. Está vivo. Vive con una identificación falsa, trabajando como personal de limpieza». Langston entrecerró los ojos. «Dame acceso al edificio. Lo manejaremos como debimos haberlo hecho hace años». De vuelta en el ático, Scarlett estaba sentada sola en su estudio, mirando el expediente de Caleb. Se había casado con un fantasma. Pero algo en su interior le susurraba que él no había vuelto. Que había vuelto por su compañía. Que había vuelto por algo más. O por alguien. Scarlett estaba sentada en su oficina, a la mañana siguiente, contemplando el horizonte de la ciudad a través del cristal blindado. Pero su mente no estaba en los informes trimestrales ni en la inminente votación de la Junta. Estaba en Caleb Grant, su marido en el papel, y ahora una anomalía viviente que desentrañaba todo lo que creía saber sobre seguridad. El matrimonio falso había empezado como una laguna legal. Ahora, se sentía como una bomba de relojería en su casa. Cogió el teléfono y marcó a Harper. «Necesito una búsqueda de nombre».
Unidad Sombra 6. Manténlo fuera de la red. Quemar la búsqueda después. Hubo una pausa. Scarlett. Ese es Lágrima Negra. ¿Segura? Estoy segura. Creo que me casé con alguien que se supone que está muerto. Scarlett no le contó todo a Harper. Todavía no. Pero no podía ignorar la reacción de Caleb al oír el nombre de Mason Vance. Los rituales silenciosos que realizaba como si fueran memoria muscular. Había visto esa intensidad antes en los ojos de los soldados que regresaban de guerras de las que no se les permitía hablar. Lo sabía porque su padre había sido uno de ellos. Esa tarde, mientras la mayoría de los empleados entraban en fila para una sesión informativa obligatoria, Caleb caminaba en silencio por el perímetro del ala RBD. A primera vista, parecía que solo estuviera moviendo un cubo de fregar. Pero sus ojos no estaban limpiando. Estaban buscando. La empresa de Scarlett había estado filtrando datos confidenciales. Proyectos vinculados a contratos de defensa nacional estaban siendo interceptados de alguna manera incluso antes de que salieran del laboratorio. Alguien desde dentro estaba filtrando especificaciones. Y ahora, alguien había intentado acceder físicamente a la sala de servidores de alta altura sin activar ninguna alarma. Solo alguien con precisión militar y acceso de alto nivel podría burlar esa tecnología. Solo alguien como Caleb. Cuando lo confrontó esa noche, las palabras salieron más frías de lo que pretendía. ¿Estás espiando a mi empresa? Caleb no se inmutó. Simplemente dejó la taza en su mano y sostuvo su mirada. La estoy protegiendo. Scarlett se cruzó de brazos. ¿De qué? Él no habló al principio. Luego dijo algo que la dejó sin aliento. De los hombres que mataron a mi equipo. Los que intentan arrebatarles este lugar. El nombre de Langston está en cada archivo que intentaron ocultar. Tu padre lo sabía. Por eso puso esa cláusula en el estatuto para proteger a esta empresa. Si Langston alguna vez llamara a su puerta. Se le encogió el pecho. ¿Cómo sabes todo esto? Caleb la miró. Una quietud atormentada en su voz. Porque estuve allí el día que todo salió mal. Sobreviví. Ellos no. Antes de que Scarlett pudiera hablar de nuevo, su tableta segura emitió una alerta de seguridad interna. Se detectó una brecha de personal no autorizado. Subnivel 4. Asterisco, asterisco. Abrió los ojos de par en par. Esa es la bóveda de prototipos. Se giró hacia Cale, pero él ya se había ido. Abajo, en el frío silencio del subnivel 4, 3 intrusos armados con equipo táctico se movían por el oscuro pasillo con precisión militar. No eran ladrones, eran operadores entrenados. Pero, antes de que pudieran forzar la puerta, una sombra emergió de la oscuridad tras ellos. Silencioso, rápido, mortal. Caleb se movió como un fantasma. En segundos, 2 hombres cayeron incapacitados con brutal eficiencia. El tercero buscó su comunicador, pero Caleb lo estrelló contra la pared. ¿Quién te envió? El hombre tosió sangre. Langston. Quiere el prototipo. Dijo que el conserje no sería un problema. Caleb retrocedió, con la mirada fría. Estaba equivocado. De vuelta arriba. Scarlett corría hacia la bóveda, cuando encontró a Caleb ya allí, de pie junto al intruso inconsciente pero vivo. Lo miró fijamente. No eres solo un soldado, ¿verdad? La voz de Caleb era firme, pero distante. Solía liderar misiones de las que nadie podía hablar. Hasta que una de ellas terminó con mi equipo y mi cuerpo, con el nombre de Langston por todas partes. El corazón de Scarlett latía con fuerza. La verdad era más profunda de lo que temía. Y Caleb ya no se escondía. Scarlett había presenciado la guerra desde la distancia. Reuniones informativas en la sala de juntas, asignaciones presupuestarias, reuniones de estrategia. Había crecido en el lado limpio y clínico del conflicto. Pero ver a Caleb Grant desarmar a 3 hombres entrenados sin sudar la hizo darse cuenta de que algunas guerras nunca terminaban. Simplemente seguían a sus soldados a casa. Se sentó frente a él en su oficina privada esa noche.
Las luces se atenuaron. En la mesa entre ellos, fotos de los hombres que habían irrumpido en su empresa, ahora detenidos en un centro de seguridad extraoficial. ¿Por qué no me dijiste quién eras?, preguntó en voz baja. Caleb no respondió de inmediato. Se recostó, con los dedos entrelazados, la mirada fija en la nada. Porque cuando la gente se entera, o quieren usarte o huir. Scarlett lo miró fijamente. ¿Y si alguien solo quiere la verdad? Sus ojos finalmente se encontraron con los de ella. Entonces más les vale estar preparados para cargar con el peso. 2 horas después, Harper llegó presa del pánico, golpeando una carpeta manila sobre el escritorio. Le temblaba la voz. Te casaste con un fantasma, Scarlett. No hay acta de nacimiento, ni antecedentes familiares después de los 20 años. ¿Y la unidad Sombra 6? No fue solo un error. Los libros fueron borrados. Asterisco. Operaban en operaciones conjuntas en suelo extranjero. Contrainteligencia. Extracciones clandestinas. Desapariciones políticas. Estos hombres no eran soldados. Eran armas. Harper miró a Caleb. No solo eres peligroso, eres un objetivo. Scarlett se levantó. Acaba de salvar a toda nuestra compañía. Harper la miró fijamente. Y pintó un objetivo del tamaño de Texas en tu espalda en el proceso. Mientras tanto, en una suite de hotel con poca luz al otro lado de Washington, D.C., el senador Victor Langston observaba las imágenes granuladas de Caleb, neutralizando a sus hombres con precisión letal. Aplastó su vaso de whisky en la mano. ¿Cómo sigue vivo?, gruñó. Una voz respondió desde las sombras. Te perdiste una. Y lo recuerda todo. Langston se volvió hacia su asesor. Entonces lo enterramos, esta vez para siempre. De vuelta en Rhodes Defense Systems, Caleb caminó por el borde de la azotea esa noche. El viento le azotaba la cara, pero no se inmutó. Abajo, la ciudad se movía desprevenida, impasible. Le gustaba así. Scarlett lo encontró con los brazos cruzados, todavía con sus tacones de oficina. Siempre desapareces cuando todo se calma. No se giró. El silencio significa que el peligro está pensando. Se acercó. ¿Qué le pasó? Realmente a tu equipo. Durante mucho tiempo, no dijo nada. Luego, Langston nos usó para encubrir un negocio de armas fallido en el extranjero. Caímos en una trampa. Yo salí. Ellos no. Cuando intenté exponerlo, el informe desapareció. Yo también. La miró, por fin. Los enterré sin nombres. Y luego me enterré yo misma. A Scarlett se le hizo un nudo en la garganta. Pero ahora estás aquí. ¿Por qué? La voz de Caleb se suavizó. Porque alguien dentro de tu empresa le está dando a Langston tecnología clasificada. ¿Y por qué? Sé lo que es ver cómo todo lo que construyó tu padre se quema desde dentro. Scarlett contuvo la respiración. Por primera vez, no vio a un conserje ni un arma. Vio a un hombre que ya lo había perdido todo y no estaba dispuesto a perder nada de nuevo. En ese preciso instante, en una oscura furgoneta de vigilancia aparcada frente a la Torre Rhodes, una unidad de comunicaciones cobró vida. Confirmando. Positivo. Visual. Caleb Grant está dentro. De pie junto a Scarlett Rhodes. El agente al otro lado sonrió con tristeza. Ejecutar el plan de contingencia. Dentro de su oficina, el servidor seguro de Scarlett parpadeó de repente. Un comando de anulación cruzó la pantalla. Asterisco, asterisco. Acceso al prototipo bloqueado. Extracción de emergencia activada. Asterisco, asterisco. Lo miró fijamente. El corazón le latía con fuerza. ¿Caleb? Entró por la puerta en segundos. Están aquí, dijo sin aliento. Y esta vez no solo buscan datos. La miró con total seriedad. Van tras. Tú. Asterisco. Empezó con un corte de luz. Todos los pisos de los sistemas de defensa de Rhodes se apagaron de emergencia. Las luces parpadearon el tiempo justo para revelar el caos.
Las puertas de seguridad se cerraron de golpe. Los ascensores se congelaron a mitad de piso. Los sistemas de vigilancia se desconectaron. Y en el nivel ejecutivo, Scarlett Rhodes se quedó paralizada junto a Caleb mientras su empresa, el legado de su padre, se hundía en una oscuridad calculada. Han violado los protocolos internos, susurró, viendo cómo su pantalla fallaba en tiempo real. Esto no es solo un borrado de datos. Están intentando borrarnos. Caleb ya se estaba moviendo. Se tocó un auricular en voz baja. Harper, haz todas las copias de seguridad del sistema y sal del sitio. Ahora. Scarlett se giró hacia él. ¿Qué estás haciendo? Abrió un armario de acero, oculto tras la estantería de su despacho, algo que ni siquiera sabía que existía. Dentro. Equipo táctico. Un arma. Discos cifrados. Langston no solo quiere tu compañía. Quiere borrar todo rastro de lo que tu padre enterró, incluyéndote a ti. Scarlett se quedó mirando. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Caleb hizo una pausa. Desde el día que acepté este trabajo. 10 pisos más abajo. 3 agentes con exotrajes de grado militar se movían como sombras, por el ala de servidores, armados, en silencio. No estaban allí por archivos. Estaban allí para silenciar cabos sueltos. Sus órdenes eran claras. Asterisco, asterisco. Eliminar a Scarlett Rhodes. Extraer a Caleb Grant muerto. O vivo. Asterisco, asterisco. Pero Caleb conocía este edificio mejor que nadie. Había estudiado cada pasillo, cada punto ciego. Y había convertido su rutina de limpieza en un plan de reconocimiento hacía meses. Guiando a Scarlett por un pasillo de mantenimiento detrás de las suites ejecutivas, se movía rápido pero deliberado. Su voz era tranquila. La suya, temblorosa. Has estado viviendo aquí como un fantasma. Dijo, casi sin aliento. ¿Algo de esto era real? Caleb se detuvo. Se giró hacia ella. El matrimonio era falso. Pero la protección que sí lo es. No quería volver a sentirme responsable de nadie. Hasta que te vi. Los ojos de Scarlett buscaron los suyos. Algo avivó su dolor, tal vez. O los últimos fragmentos de un hombre que volvía a aprender a preocuparse. Entonces se oyó la explosión. Un temblor sacudió el pasillo. Llovió polvo del techo. Caleb la bajó justo cuando una puerta cortafuegos se desprendió de sus bisagras. Están asaltando el laboratorio, dijo, agarrándole la mano. ¿A dónde vamos? Al único lugar que Langston desconoce. Caleb la condujo al subnivel San, un búnker abandonado de la Guerra Fría, oculto bajo los cimientos del edificio, sellado mucho antes de que privatizaran la defensa de Rhodes. Ni siquiera la credencial de Scarlett lo reconoció. ¿Cómo conoces este lugar?, preguntó. Cuando la puerta se abrió con un crujido, el rostro de Caleb se quedó petrificado. Tu padre solía traerme aquí. Scarlett se quedó paralizada. ¿Tú? ¿Conociste a mi padre? Se giró lentamente. No solo construyó esta compañía. Construyó la unidad Sombra 6. Me reclutó. Me protegió. Y cuando Langston intentó usarnos, murió intentando detenerlo. Se quedó sin aliento. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no estabas lista. Y porque yo no estaba lista para recordar. Al entrar en la oscura sala de control, Caleb encendió una vieja interfaz táctica, el único sistema que Langston aún no había detectado. Pero antes de que pudiera escanear el edificio en busca de intrusos, una voz estática interrumpió el canal de emergencia. ¿Caleb? Soy Noah. Caleb se quedó paralizado. Scarlett oyó su respiración entrecortada. Repite. Espera, dijo la voz. Esto no es un evento. Lance. Estoy viva. Los hombres de Langston me están buscando. A Scarlett se le encogió el corazón. Ese es el hombre que dijiste que murió. Caleb apretó la mandíbula. Él es la única persona aparte de mí que sabe qué le pasó realmente a nuestra unidad. Entonces, otra voz crepitó a través de la transmisión interceptada. No era Noah.
Era Langston. Hola, Scarlett. Hola, Caleb. Ya has corrido suficiente, pero esto termina esta noche. Caleb se giró lentamente hacia ella, con la mirada endurecida. Se están acercando. Tenemos una oportunidad para acabar con esto. Scarlett miró fijamente la consola. La voz de Noah aún resonaba por los altavoces. Estoy viva. 2 palabras que lo cambiaron todo. Tras ella, Caleb se quedó paralizado, con la respiración entrecortada y la mirada perdida. Ese nombre, No Avance, no era solo un fantasma. Era una herida. Un hermano abandonado. Una verdad, enterrada hace mucho tiempo. ¿Dónde está?, preguntó Caleb. Scarlett manipuló la terminal, sorteando la seguridad obsoleta. Las coordenadas sonaron. Un complejo de almacenes a las afueras de Baltimore. Desmantelado. Fuera de servicio. El lugar perfecto para desaparecer y morir. Entonces, la voz de Langston volvió a cortar, tranquila y venenosa. Asterisco, asterisco. No van a salir de esto. Ninguno de los dos. Asterisco, asterisco. Y la transmisión terminó. Se hizo el silencio. Caleb se giró hacia Scarlett. No tienes que venir. Se enderezó. Me casé con un fantasma para salvar mi empresa. Pero encontré algo más. A ti. No me voy ahora. Se movieron rápido. En menos de una hora, estaban en la carretera, en una camioneta sin distintivos. El horizonte de Washington se encogía detrás de ellos. El mundo se había quedado en silencio, demasiado silencioso. Caleb seguía oteando el horizonte, mirando los espejos retrovisores, escuchando drones que casi podía sentir en el aire. No solo se había estado escondiendo. Había estado sobreviviendo. ¿Qué pasa si encontramos a Noah?, preguntó. La voz de Caleb era baja. Entonces finalmente terminé lo que había empezado. Sobre sus cabezas, metal oxidado, ventanas rotas, el caparazón de una guerra pasada. Entraron por una puerta lateral, las linternas cortando la oscuridad. Noah, llamó Caleb. Una forma se movió. Y entonces él estaba allí, apoyado en la puerta. Más delgado, perseguido, pero inconfundiblemente vivo. No Avance salió a la luz, con las manos en alto y el cuerpo tembloroso. Caleb, susurró. Me dijeron que estabas muerto. Caleb bajó la guardia por primera vez en años. Tú también. Se acercaron, con los ojos llenos de historia, dolor y hermandad. Pero el reencuentro duró segundos. Un punto láser rojo apareció en el pecho de Noah. Abajo, rugió Caleb, lanzándose justo cuando un disparo rasgó el aire. Disparos estallaron desde la pasarela sobre el equipo de exterminio privado de Langston, enmascarado y despiadado. Scarlett se agachó, protegiendo a Noah tras cajas apiladas. Caleb se movió como fuego, devolviendo disparos, llamando la atención, flanqueando con fuerza. Te lo dije, Caleb. La voz de Langston resonó desde las vigas. No puedes reescribir la historia. No, gritó Caleb. Pero yo puedo terminarla. El tiroteo terminó en silencio. Y entonces, Langston, magullado y sangrando, bajó las escaleras a trompicones, acorralado. Caleb lo apuntó con una pistola, con los ojos encendidos. Hazlo, se burló Langston. Sé el arma en la que te convertí. Pero Caleb bajó el arma. No puedes decidir en qué me convierto. Scarlett dio un paso adelante y asestó el golpe final en una unidad cifrada con años de evidencia enterrada en el pecho de Langston. Ya enviamos todo al Consejo Federal. Estás acabado. La sonrisa de Langston se desvaneció. Las sirenas aullaron en la distancia. Se acercaba la justicia. 2 semanas después, el sistema de defensa de Rhodes volvía a estar no solo protegido, sino renacido. La Junta había restituido a Scarlett con plena autoridad. El imperio de Langston se desmoronaba. Los arrestos se extendieron por Washington. Y la unidad Sombra 6 finalmente fue reconocida, los nombres restaurados. Las medallas otorgadas póstumamente. Caleb se paró en la azotea una última vez. La ciudad se extendía ante él. La guerra,
Por fin, había terminado. Scarlett se unió a él, rozando la mano de él. Así que, preguntó en voz baja, ¿acaso el matrimonio fue solo un contrato? Se volvió hacia ella. Ya no. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Caleb Grant sonrió. No porque los fantasmas se hubieran ido, sino porque por fin había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse.